Vamos a desplegar la carpeta src. En esa carpeta está contenido todo el código fuente de nuestra aplicación. Por defecto, dentro de esa carpeta vamos a encontrar un paquete cuyo nombre es com.sample. El nombre del proyecto restaurante. Vamos a renombrar ese paquete de la siguiente manera: clic derecho sobre él, buscamos la opción refactor rename y le vamos a poner de nombre simplemente lógica. Vamos a crear otro paquete, le vamos a poner de nombre datos, y un paquete más, este lo vamos a llamar adaptadores. Aquí tenemos una activity por defecto que se llama main activity. Acá en la carpeta res, dentro de la carpeta layout, encontramos el respectivo layout de esta activity. Miren, en la línea 15 le indicamos a esta activity a través de este método setContentView que su respectivo layout se llama activity-main, que es este archivo que está acá. Vamos entonces a comenzar a agregar las clases del paquete datos. Clic derecho sobre datos, class. La primera clase que vamos a agregar se va a llamar conexión BD. Esta clase va a heredar de la clase SQLite Helper. Listo. SQLite Open Helper es una clase que nos permite interactuar con SQLite, si nos permite crear bases de datos, actualizarlas y ejecutar diferentes instrucciones SQL. Yo por aquí ya tengo el código fuente de esa clase, lo voy a copiar, vamos a copiarlo desde aquí y lo voy a pegar acá. Se me quedó repetido. Listo. Les voy a explicar cómo funciona esta clase. Aquí tenemos tres variables, están comentadas. Esta variable database version corresponde a la versión de la base de datos, vamos a dejarla en 1. Database days corresponde al nombre de la base de datos, y esta variable db es del tipo SQLite Database. A través de esta variable vamos a hacer referencia a la base de datos SQLite que queremos manipular. La clase tiene un constructor a través del cual se llama el constructor de la clase padre, haciendo uso de la palabra reservada super. Le pasamos el contexto, es decir, la ventana o la activity en la cual estamos ejecutando la clase, el nombre de la base de datos, un tercer parámetro que por ahora no nos interesa, que es de tipo null, perdón, y la versión de la base de datos. Esto en el constructor. OnCreate es un método que se llama automáticamente cuando creemos una instancia de esta clase. Dentro de este método vamos a crear la tabla platos, la tabla clientes, la tabla pedidos, la tabla platos pedidos, y vamos a insertar un usuario por defecto en la tabla clientes. El nombre va a ser default, apellidos default, email lo vamos a dejar vacío, el usuario va a ser usuario y la clave va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este método, como les digo, se ejecuta cuando creemos una instancia de esta clase y va a ejecutar todas estas instrucciones SQL. Si ustedes observan, aquí podemos mirar una variable string que se llama SQL, que tiene una instrucción create. Lo que hace es crear una tabla, y a través de la variable db que está acá definida y este método SQL ejecutamos esta instrucción SQL.
vaciamos esa cadena SQL, es decir, le dejamos vacía, le asignamos esta instrucción SQL, la ejecutamos, hacemos lo mismo, es decir, la dejamos vacía, le asignamos esta nueva instrucción SQL, la ejecutamos, de nuevo la dejamos vacía, le asignamos esa instrucción SQL, la ejecutamos y así sucesivamente hasta llegar a esta línea. ¿Listo? Este método, insertar SQL, tiene un parámetro de tipo string que se llama SQL y básicamente lo que hace es ejecutar instrucciones SQL. Insert, update y delete. Aquí estamos haciendo referencia a la base de datos a través de este método getTable database, es decir, tenemos acceso a la base de datos SQLite que estemos referenciando y a través de este método SQL ejecutamos la instrucción SQL que pasemos como argumento al momento de llamar este método. Cerramos la conexión y retornamos true para indicar que la instrucción SQL se ejecutó exitosamente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Esta línea. Esta línea es la más importante, porque esta línea nos permite crear o abrir una base de datos, la cual se usará para lectura y escritura usando instrucciones SQL. Y a través de este método SQL ejecutamos la instrucción SQL. Listo. En ese método onUpgrade, ¿qué hacemos? Cada vez que nosotros cambiamos de versión, por ejemplo aquí está la versión 1, si yo le pongo aquí versión 2, cuando yo creo una instancia de esa clase, él va primero a ejecutar ese método, es decir, borra todas las tablas y luego viene y ejecuta ese método onCreate. ¿Listo? Entonces debemos de tener cuidado con eso. Cada vez que cambiemos la versión, él va a llamar ese método onGrade. Esa función, insertar registro que me retorna un long, es parecida a esa que tenemos acá. Aquí estamos creando una referencia a la base de datos para lectura o escritura usando instrucciones SQL y a través de ese método insert pasamos como referencia a la tabla que queremos, en la cual queremos insertar el registro. Aquí no vamos a pasar ningún parámetro, lo dejamos null y vamos a pasar los valores que queremos insertar. Cerramos la conexión y retornamos el ID del registro insertado. Este método de acá, getHighestID, lo que hace es obtenerme el último ID después de hacer una inserción SQL. Más adelante vamos a ver este método en más detalle. Vamos a crear entonces una clase que va a manipular cada una de estas tablas. ¿Listo? Vamos a crear solamente pedidos, clientes y platos. Esta no vamos a crear ninguna entidad. Vamos aquí en datos, clic derecho, clase. Vamos a escribir aquí plato. En esta de acá vamos a escribir la clase cliente. Otra vez clic derecho y pedido. Listo. Yo tengo aquí también el código fuente de cada una de ellas. Este es el código de pedido. Lo tengo comentado también. Vamos aquí a escribir código fuente de pedido. A medida que vayamos usando las funciones y métodos de la clase, yo se los voy a ir explicando. Vamos también a copiar el código fuente de plato. Y me falta el de cliente.
Listo. Ya tenemos las clases para interactuar con la base de datos. Todas heredan de la clase conexión BD. ¿Listo? Tanto cliente, pedido y plato. A medida que vayamos usando la clase, yo les voy a ir explicando cada uno de estos métodos. De esta manera, terminamos de crear aquí todas las clases del paquete de datos.